Caballero, solamente tienes el dedito, la carita feliz, no sé qué más tienes ahí. Sí, pues, pi. Ya fue. Bueno, hay que seguir nosotros, hay que continuar. A ver, un ratito. Ya, a ver, ahorita retomamos. Ahorita retomamos. Ajá. Ya, entonces seguimos. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Listo, ya estamos compartiendo. Confírmame, porfa. Confírmame si estás viendo. Por favor, por favor. ¿Todavía? Ya. Entonces no es aquí. Es aquí. Ya. Y ahí está. ¿Ahora sí? ¿Lo ves? Sí, ¿no? Ya. Listo. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, estamos entonces aquí evaluando el gobierno de Fernando Belaúnde. Te estaba comentando que Belaúnde propuso 4 grandes reformas. La primera, la creación del Banco de la Nación. Y fue al inicio fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito la creación del banco, ¿no? Belaúnde tuvo, gracias a ello, el apoyo de la clase media. La otra reforma también de Belaúnde fue eh, recuperar el control del espacio aéreo, del espacio aéreo. Y para ello el gobierno termina elaborando, a ver, déjame si está por acá, ahí está, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿ya? Y esto le da al Perú, pues, la característica, ¿no? De tener el control de los recursos naturales, pues el espacio aéreo es parte de los recursos naturales. Ya, obviamente, con esta medida del aeropuerto de Jorge Chávez, hay una presencia importante del Estado en la aviación comercial. Y a continuación vienen las dos reformas que Belaúnde les termina siendo un rotundo fracaso, ¿ya? Las otras reformas de Belaúnde estuvieron orientadas a dos campos importantes y bien polémicos. ¿Cuáles son esos campos? El tema agrario, reformismo agrario, le ponemos una F. Te voy a comentar por qué le pongo una F, porque fracasó. Y el otro tema del papel del rol del Estado es en el tema energético. Belaúnde había prometido desde su primer día de gobierno, y eso pasa, chicos, cuando uno promete y ve que la realidad es distinta, y terminas generando una decepción enorme a la población peruana. Estamos refiriéndonos a la recuperación del petróleo. También fracasó. Entonces, vamos con este primer punto, el tema de la reforma agraria. Claro, muy bien, Lucky, fue una propuesta populista, como han habido tantos casos en la historia del Perú. Bien,
En 1963, 64 para ser más exacto, ¿no? El gobierno de Belaúnde había preparado un proyecto de reforma agraria. Esta reforma agraria iba a ser aplicado a todo el país. Según el gobierno de Belaúnde, la reforma agraria en el papel, mire lo que decía en el papel, iba a reducir, iba a reducir la cantidad de haciendas, y la cantidad de latifundios en el Perú. ¿Ya? Recuerda que las haciendas eran propiedad de la oligarquía y los latifundios eran propiedad de los gamonales. ¿Ok? Ya. Pero Belaúnde no contó con algo. Belaúnde no tenía mayoría en el Congreso. Belaúnde incluso tuvo que unirse a un partido, ¿ya? Belaúnde se unió a un partido y de ese partido Belaúnde nombró ministros. Es decir, que el Poder Ejecutivo estaba representado por el partido de Belaúnde, Acción Popular, vamos a ponerle aquí AP, y su aliado era la Democracia Cristiana. Este partido de la Democracia Cristiana era un partido que había estado integrado por muchos profesores de la Universidad Católica. Democracia Cristiana, ustedes saben que la católica pues tiene esa tendencia cristiana, ¿no? Cristiano humanista, ¿no? O sea, son gente de clase media alta, incluso hasta clase alta, que está de acuerdo con los cambios sociales, pero bajo un punto de vista más cristiano, más humano, ¿sí? Están en contra de la violencia, ¿no? En contra de que los cambios tienen que ser por protestas, por movilizaciones sociales violentas, ¿no? O sea, ellos tienen la fe de que el Estado y sus buenos gobernantes, cristianos y humanistas, de alto nivel ético, pueden cambiar el país. No, no estoy hablando del Opus Dei Belén. Los Opus Dei son conservadores extremos. Estos son cristianos reformistas, cristianos progresistas también se les llama. ¿Está bien? Ahora, el problema está que esta alianza no tenía mayoría en el Congreso. Por eso que el Congreso estaba conformado por una alianza que las Fuerzas Armadas, que ya estaban viendo todo esto, ¿eh? La Fuerza Armada, chicos, en los cuarteles, está viendo todo lo que pasa en la política. La Fuerza Armada está dándole una última chance a Belaúnde. La Fuerza Armada, ¿qué dice? Vamos a ver a Belaúnde. Vamos a ver hasta dónde llega este señor Belaúnde. Me parece muy bien Belaúnde porque comparte nuestras ideas. La Fuerza Armada y el gobierno Belaúnde tenían ideas en común. Profe, ¿en qué sentido? Tú sabes que la Fuerza Armada, desde los años 50 en el Perú, ¿qué es la Fuerza Armada para nosotros? Es una institución nacionalista. Y ahí estaba la afinidad con Belaúnde. Pero la Fuerza Armada tampoco pues, va a tolerar fracaso tras fracaso de Belaúnde. Por eso la Fuerza Armada, ok, está expectante de lo que pasa en el gobierno. Entonces, en el Poder Legislativo se encontraba esta terrible alianza de dos agrupaciones, el Partido Aprista Peruano, APRA, y una agrupación que integraba a los odriistas, la Unión Nacional Odrista. Los militares, chicos, le habían puesto a esta alianza un nombre un poquito irónico, ¿no? Lo habían llamado esta alianza así, mira, la super convivencia. Era una alianza increíble. ¿Por qué digo increíble? Porque tú retrocedes 15 años atrás, el APRA y Odría eran como enemigos a muerte, ahora son aliados. ¿Ven? El APRA ha abandonado sus ideas radicales de hacer cambios radicales en el Perú. Ahora está con la oligarquía, que es un sector conservador que está en contra de los cambios radicales en el Perú. Y entonces, como el Congreso tenía mayoría, el Congreso comenzó a revisar la reforma agraria. Le dijo, a ver, presidente Belaúnde,
Présteme su proyecto, por favor. A ver, a ver, a ver, vamos a revisar. Ah, así que en su proyecto de reforma agraria dice que nos va a quitar tierras a nosotros, los oligarcas. No, 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 esto no se va a dar. Ah, sí también dice que le va a quitar tierras a los gamonales. Oigan, gamonales, mira, Belaúnde les quiere quitar tierras. ¿Qué cosa? No, 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 esto no va. Y así, chicos, la reforma agraria, el proyecto de reforma agraria, ¿qué pasó? Fue tan revisado, chicos, que la reforma agraria se aplicó, pero solamente para qué. Mira, tierras no cultivables. Y cuando Belaúnde lanza el comunicado, pues lo promulga, ¿no? En el diario del Peruano, la gente leía el diario del Peruano y decía, a ver, la reforma agraria, por fin ha llegado la reforma agraria. Y la gente veía que la tierra que le daban a los campesinos eran tierras así, pues, abandonadas. Es como yo dejarte, tú eres campesino, ya es como decirte, a ver, chicos del Salón Sabia, vamos a darle tierras en el desierto de Ica, allá, cultiven en sus papas allá en el desierto. ¿Ven? Entonces, eso es lo que representa incluso, chicos, esta caricatura, mira. Mira esta caricatura. Ahí está Belaúnde con su tractorcito, ¿no? Todo él emocionado, optimista, y mira en el suelo, tachuelas, ¿no? Parches, recortes, ¿no? Huecos, ¿no? En la reforma agraria de Belaúnde, ¿no? Por eso la reforma agraria termina siendo pues un rotundo fracaso. ¿Quiénes estaban contentos, chicos? ¿Quiénes estaban felices? La oligarquía. ¡Bravo! Ese Belaúnde no se celó con las suyas. Prefiero quedarme con mis tierras, dice la oligarquía y los gamonales. Prefiero quedarme con mis tierras que darle tierras a esos indios, a esos, a esos marrones. Profe, ¿usted está hablando de manera personal? No, chicos. En ese tiempo, el discurso de la derecha es un discurso altamente racista. Profe, usted es muy subjetivo. Usted, profe, seguramente es un estereotipado. Seguramente usted le ha dicho, a usted también, profe, le han dicho así, marrón, y por resentido responde. No, chicos, los textos en la época, los textos, los libros, los documentos de la época, si ustedes leen de la época, chicos, los periódicos, hablaban así. Esos cholos, esos indios, esos serranos. En los años 60, serrano, indio y cholo eran equivalentes. A ese nivel hemos llegado. Profe, y ahorita, en estos tiempos, profe, ¿por qué ya no se puede decir tan libremente así, profe? ¿Saben por qué no se puede decir libremente así, chicos? Porque en los años 60, 70, se prohíbe ese discurso racista y elitista. Profe, ¿quién lo prohíbe? Lo prohíbe Velasco Alvarado. Más adelante vas a ver a Velasco Alvarado cómo él controla los medios de comunicación para cambiar el discurso. ¿Ah? ¿Correcto? Eso vamos a ver en un momento. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, la superconvivencia fue la responsable de que no haya reforma agraria en el Perú. Profe, ¿y qué consecuencia social trae el fracaso de la reforma agraria? Mira lo que pasó. Los intelectuales de izquierda, molestos con el fracaso de la reforma agraria, se van a la sierra, se van a la selva y aparecen movimientos guerrilleros que quieren activar, ¿qué cosa? La revolución en el Perú. Quieren activar la revolución socialista en el Perú. Eso es su objetivo. Su objetivo. ¿Ven? Y entonces, chicos, muchos sanmarquinos se van, dejan la universidad, estudiaban derecho, ¿no? Estudiaban cualquier carrera de San Martín y se van de la universidad. Ya no quieren terminar su carrera. Se van al campo, se van al monte. Así era la palabra para la época. Se van al monte. Compañeros.
camaradas, vámonos al monte, tomemos las armas y comencemos la revolución. Chicos, ¿de dónde vienen las armas? Las armas venían, ¿sabes de dónde? Muchos de estos intelectuales que tú ves acá, chicos, ¿sí? Estos señores de acá, acá tenemos a Héctor Béjar, ex profesor de San Marcos, y Luis de la Puente Uceda. Ellos viajaron a Cuba. Que bajaron a Cuba. ¿Por qué dice eso, profe? Porque Héctor Béjar varias veces en San Marcos hace conferencias. Y él cuenta, pues chicos. Béjar, por ejemplo, fue un profesor mío que yo tuve en la maestría. Y él dice, cuando éramos jóvenes, nosotros fuimos a Cuba. Y Fidel Castro nos dijo, miren chicos, así le dijo, ¿no? Miren chicos, acá tenemos de todo para hacer el apoyo a América Latina. Si ustedes quieren hacer la revolución, chicos, mira, acá tenemos las armas de la revolución. Y justamente las armas venían de Cuba, venían de la revolución cubana. ¿Ya? ¿Correcto? No, no, es tan antiguo, me dicen. No, lo que pasa es que yo he escuchado a Béjar cuando ya pues pasó muchos años, ¿no? Tan antiguo es, esa malva. Y para esos años, chicos, es que mira, eso pasa cuando uno está en San Marcos, pues chicos. En San Marcos vas a ver historia, vas a ver nuestro país, cómo se mueve desde adentro y desde afuera, ¿no? Por eso ya San Marcos los espera hace rato ustedes, chicos. Bueno, entonces, comienzan las guerrillas y estos señores, pues chicos, llegan a la selva, se van a la sierra y aparecen con su pasamontaña, ¿no? Aparecen con su bota, su metralleta y le hablan a los campesinos. Le hablan en castellano. Le hablan en castellano. Y le dice, compañeros, la revolución, el imperialismo. Y la gente no entendía lo que les decían. No entendían. Porque en el campo la gente no hablaba el castellano. Mayormente en el campo, chicos, la gente habla su idioma autóctono. Y les hablaban de revolución, que marxismo. No lo entendían porque esto estaba en su idioma. Y como eran poquitos, chicos, como eran poquitos, la Fuerza Armada va a esas zonas y aplasta a los guerrilleros. La Fuerza Armada, ordenada por Belaúnde, va al campo y hay una masacre. La Fuerza Armada masacra a los guerrilleros y de pasada también masacra a los campesinos. No se sabe exactamente cuánta gente murió. Algunos plantean que probablemente en esta violencia política, ¿ya? Que es el antecedente al terrorismo en el Perú, habrían muerto por lo menos unos 10.000 a 15.000 peruanos. Y no todos eran guerrilleros, ¿eh? Muchos eran campesinos, ¿sí? Se dice, pues chicos, en esos años hay fuentes, que desde el aire, la Fuerza Armada soltaba barriles con un líquido que quemaba todos los cultivos en la selva, así como ocurría en Vietnam, donde los norteamericanos lanzaban barriles y barriles ¿de qué? De un líquido terrible que mataba las zonas de cultivo, en napal, el gas napal. Eso es lo que ordenó Belaúnde. Nadie habla eso de Belaúnde, pero es parte de su gobierno. Y la caricatura que habla de eso, mira, es esto de acá. Que dice aquí, mira, pena de muerte, acá está la manguera, acá está Belaúnde y acá están las guerrillas, ¿no? ¿Y quién le está pidiendo a Belaúnde que aplique la pena de muerte, que masacre a los guerrilleros? ¿Quién serían esos dos tipos que están ahí? Uno era Aya de la Torre y el otro era Manuel Odría. ¿Y Belaúnde cómo se encuentra? Está pensando, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Dice Belaúnde, ¿no es cierto? Profe, ¿por qué Belaúnde está en esa actitud dubitativa? Porque Belaúnde, como te dije, respeta la democracia, chicos.
respeta la democracia. Y eso tal vez va a ser su pecado. Porque si el Poder Ejecutivo ya, muy bien, Lucky, me parece muy puntual tu comentario, pero el comentario que estás haciendo, Lucky, no es aplicable todavía para este contexto, Lucky. Lo que tú comentas será aplicado para el gobierno de Velasco. En este contexto todavía no se aplica lo que tú estás escribiendo aquí, que me parece muy interesante, ¿sí? Muy interesante, pero le faltan algunas cositas por ahí, ¿ya? Algunas cositas por ahí que vamos a ir comentando. ¿Listos? Seguimos por ahí. Muy bien, Luqui. Dejamos ahí tu comentario cuando lleguemos al gobierno de Velasco, ¿sí? Listo. Chicos, la Fuerza Armada, la Fuerza Armada ya tiene preparado un plan. ¿Cuál es el plan? La Fuerza Armada dice, tenemos que hacer la reforma agraria. ¿Para qué? Para evitar, ¿qué cosa quiere evitar la Fuerza Armada? La revolución comunista en el Perú. Si no hacemos la reforma agraria, dice la Fuerza Armada, Perú se puede transformar en un país comunista. Y no es por exagerar, ¿ah? Hay muchos libros, tanto de la Fuerza Armada como de Estados Unidos, que dicen esto. En los años 60, el país de América del Sur, que si no habían reformas radicales, podía transformarse probablemente no en una Cuba, no solamente en una Cuba, sino en una China, en una República Popular de China, al estilo de Mao Zedong. Estoy hablando de la China, del comunismo más radical de todo el siglo XX. Ese país podía ser el Perú. Porque hay varios factores que se integraban para que eso sea posible, chicos. ¿Qué factores? Racismo, exclusión social, miseria del campesino, centralismo limeño, falta de oportunidades educativas. Y solamente comienzo con eso, porque hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de cosas. Claro, muy bien, Loki. Ese comentario está muy bien. Siglos y siglos de marginación, ¿me entienden? Eso era, chicos, como una olla hirviendo. Perú en el año 68 era una olla hirviendo. Solamente faltaba que alguien levante la tapa para que, ¡pum!, se levante todo en el Perú. ¿Ok? Y la Fuerza Armada ya sabe de eso. Pozo Belaúnde ya no era útil para la Fuerza Armada. Belaúnde ya no era útil. Ya había pasado su momento. Solamente de la Fuerza Armada que esperaba que Belaúnde cometa un error más para bajárselo. Y viene ese terrible error, chicos. ¿Cuál va a ser ese error? La firma del acta de Talara. Belaúnde, ¿te acuerdas que te dije que había prometido recuperar el petróleo? Ahí está, recuperar el petróleo. Entonces, en 1968, ¿está bien? Se firma el acta de Talara. ¿Entre quién, profesor? Entre el gobierno y la empresa norteamericana más poderosa del Perú, la International Petroleum Company. ¿Ok? Y mediante el acta de Talara, el gobierno del Perú, ¿qué lograba? Recuperaba la soberanía sobre el petróleo. Pero ojito, ojito, era el petróleo que estaba en el suelo y el subsuelo, o sea, el petróleo crudo. ¿Está bien? Pero tú sabes, por química y por geografía, que el petróleo crudo no sirve para nada. Así como esto no sirve para nada. El Estado tiene que refinarla, ¿sí o no? Refinarlo. ¿Y en dónde iba a refinarlo? Mira, acá estaba la jugada del IPC. La IPC tenía una refinería, una refinería en Talara. Tenía una refinería en Talara. Y entonces los gringos le dijeron a Belaúnde, ¿no? Oh, no preocupar, Belaúnde, no preocupar, ¿ya?
aquí vamos a refinar petróleo para los peruanos, ¿ok? Belaúnde dijo, ya muy bien, pero ¿cuánto me nos va a costar eso? Oh, a precio de ganga, precio bajo. Tú solamente firmar, yo te refino el petróleo. ¿Eh? Y Belaúnde obviamente iba a recibir una pequeña comisión a cambio que firmara en la página 11, ¿verdad? La negociación del refinamiento del petróleo, supuestamente a favor de todos los peruanos. ¿Ya está? ¿Correcto? El Perú, chicos, el Perú le iba a dar a la IPC, le iba a pagar en dólares, y la IPC iba a transformar los dólares el Perú iba a pagar en moneda nacional, en soles, y la IPC iba a tener que transformar los soles en dólares. ¿Pero en dónde iba a ser esa conversión? Acá viene lo más, digamos, escandaloso también, ¿ah? En el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Sí? Lo que el Perú iba a pagar en soles, la IPC iba a transformarlo en dólares para llevarlo pues a Estados Unidos, los dólares, ¿no? Y ese cambio iba a ser aquí, en el Banco Central de Reserva del Perú. Profe, ¿y quién estaba en ese Banco Central? Estaba como uno de los gerentes, nada más, nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Ahí está. ¿Sí? Profe, y toda esta cosa media turbia, media oscura, profe, ¿se sabía? No se sabía. No se sabía. Hasta que un personaje, un gerente, un gerente del gobierno llamado Francisco Loret de Mola, denunció esa página. Lo denunció, ¿eh? Denunció esta página y lo denunció en medio de la prensa televisiva. El Canal 5 y el Canal 4 salieron en sus noticieros, pues chicos, ¿no? Ahí está Panamericana con su noticiero 24 horas y en 24 horas salió. Hay un escándalo del gobierno de Belaúnde, ¿no? El escándalo, fue un escándalo, chicos, y al día siguiente tú sabes que acá en Lima pues todo corre con el chisme, ¿no? Oye, al día siguiente, ¿no? Oye, ¿te enteraste que Belaúnde es corrupto? Hoy sí, este Belaúnde es traidor, ¿no? Nos ha decepcionado. Hoy sí, que lo saquen, que lo saquen. Y prácticamente, chicos, todo ya estaba consumado. Es por eso que el 3 de octubre, 3 de octubre de 1968, a las 6 de la mañana, la Fuerza Armada envía un helicóptero, baja al Palacio de Gobierno, los cachaquitos entran al Palacio de Gobierno, toman a Belaúnde y a su secretaria, que era su pareja además, y lo deportan a Argentina. Chao Belaúnde. Profe, ¿quién dirigió ese golpe de Estado? ¿Quién dirigió ese golpe de Estado? Lo dirigió el general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado. ¿Está bien? Juan Velasco Alvarado. Como te dije, Belaúnde ya estaba con las horas contadas. Ya estaba con las horas contadas. Profe, y la caricatura que demuestra eso, chicos, mira, es esta. ¿Eh? Ahí está la caricatura, ¿eh? Acá vemos a un funcionario del Estado con la página 11. Acá vemos a todos esos políticos en el Congreso, miren, chicos. Todos le quieren hacer cargamontón al gobierno de Belaúnde. Y acá vemos este personaje, mira, este señor que se llama Pedro Beltrán. Le está pidiendo a quién, al señor Velasco, mira, quien está diciendo, ¿entro o no entro? Y acá arribita están los carroñeros, mira. Está Aya de la Torre, siempre esperando sacar el mejor provecho al momento. Y acá tenemos, chicos, un político que el año pasado recién ha fallecido, Luis Bedoya Reyes. Ahí está. El alcalde de Lima en ese tiempo. Así es, ¿ya? Así pues, chicos, Belaúnde pasa la historia sin pena ni gloria. Profe, ¿y algunas obras más de Belaúnde? Sí, pues tenemos también en la época de Belaúnde
la residencial San Felipe. Ahí está, miren chicos, Belaúnde quería llevar este tipo de vivienda para la clase media y la clase baja, ¿sí? Tenemos también la construcción de la central hidroeléctrica más potente del Perú, la de Santiago Antunes de Mayolo, ubicada en el Pongo del Mantaro, que aprovecharía agua del río Mantaro, en Huancavelica, ¿verdad? Y la obra más importante de Belaúnde, la carretera marginal de la selva. Se suponía que esta carretera, chicos, uniría la Amazonía, ciudades importantes de la selva alta. ¿Qué ciudades, profesor? La ciudad, por ejemplo, de Jaén, la ciudad de el Valle del Guayaga, el Valle del Guayaga, ¿correcto? Y por ahí, más adelante, también conectaría al Valle de Chanchamayo y Satipo, ¿ya? Pero hay un detalle que para terminar algo chiquitito. En el Valle del Guayaga, chicos, en los años 60, comienzan a llegar aquí aviones, avionetas. ¿Y sabes quién bajaba en esos aviones? Ahí está. ¿Sabes qué bajaba? Gente con maletines, procedentes de Cali, de Medellín y de Tijuana. Profe, ¿quiénes eran ellos? Eran los narcos, el narcotráfico. La gente que estaba viviendo en la selva del Perú, muchos siglos ha sido abandonada, chicos. Estos peruanos, pues, chicos, cultivaban su fruta, naranja, papaya, cultivaban sus cítricos y no podían venderlo al mercado internacional. Eran pobres. Cuando vienen los narcos, les ofrecen a ellos, oigan, ¿quieren tener plata? Claro, cultiven coca. Yo les voy a comprar la coca. Y el Valle del Guayaga se transformó en una zona cocalera, la más grande de todo el Perú en ese tiempo. Profe, ¿y los narcos no, o los militares, la Fuerza Armada, profe, no sabía esto, profe? ¿Tú crees que no sabían, chicos? ¿Ustedes creen que la Fuerza Armada no sabía esto? Claro que lo sabía. Y algunos señalan que este escándalo cada vez se iba a conocer. Y por eso algunos señalan que el golpe de Estado de Belaúnde también fue por este tema, para tapar el escándalo de la venta de narcotráfico o la venta de cocaína a los Estados Unidos, involucrando a la Fuerza Armada. ¿Ya? Solamente que nosotros, a nivel pre, nosotros ¿qué consideramos? El golpe de Estado fue por el acta de Talara, ¿no? En la página 11, que termina siendo un pretexto para el golpe de Estado de Velasco Alvarado. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Profe, ¿qué vino después? ¿Qué cosa vino después, profe? Eso vamos a verlo en un momento, cuando hagamos una primera pausa y volvemos de acá unos 5 minutitos, ¿ya? Así es. Chicos, sí, sí, muy bien, por acá me han colocado algunas obras de Belaúnde, como la refinería de La Pampilla, que está en Ventanilla. Claro, Belaúnde fue un arquitecto, así es, ¿ya? Entonces, chicos, volvemos en 5 minutos para ver la segunda parte de los gobiernos, ¿sí? Listo, listo. Si tienen preguntas, ahora sí les leo antes de empezar la siguiente hora, ¿ya? 5 minutos, volvemos, chicos, refresquense, tomen su cafecito, porque viene ahora lo más potente, ¿ah? Viene lo más potente. Listo.
Ya, bien chicos, vamos a retomar entonces. A ver, acá me están poniendo una pregunta. Andrea dice, profe, dice, el inicio del largo gobierno Fujimori encontró las instituciones policiales y militares con dificultades salariales bajas, además de los heridos y fallecidos que afectaban a dichas instituciones. Por otro lado, los gastos operativos del enfrentamiento a los grupos subversivos generaban permanentes problemas económicos, aunque la gran dificultad que cada vez tomaba mayor importancia era otra actividad ilícita. O sea, te están hablando de una cuestión ilícita que iba creciendo, que beneficiaba a los interesados en el Valle del Guayaga. ¿Cuál es el problema que enfrentó el Estado y la Fuerza Armada en la región? Obviamente aquí la clave termina siendo el problema del narcotráfico. ¿Ya? En aquella época el narcotráfico... No, los cocaleros no era el problema. El cocalero no era el problema, chicos. El cocalero es el productor. El productor es el cocalero. La coca, recuerda que se consume para diferentes fines. El que termina procesando esa coca es ¿quién? El narcotráfico. El narcotráfico no solamente compra la cocaína, el narcotráfico procesa la cocaína, la coca en cocaína. ¿Ya? ¿Me entienden? El cocalero solamente es el productor. El problema es que esa coca que compra el narcotraficante la procesa y la transforma en cocaína. Ahí está el problema ilegal. ¿Ya? Por eso que el mayor problema, porque dice ahí relacionado mayormente con el narcotráfico, que es una acción netamente ilegal. ¿Sí? Ya, ¿listos? Entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro tema de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y ahora pasamos a nuestro tema de el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ya, este material lo voy a luego subir, ya chicos, para que lo tengan con los apuntes. Y ahora pasamos al gobierno de la Fuerza Armada. A ver, vamos a ir compartiendo. Un toque, un toque, un toque. A ver. Aquí está. Ahí está. Ya, listo. Ya, a ver, confírmame, porfa, si ya están viéndolo. Un toque, un toquecito, ahí está. Ya, ¿se puede ver ahí? Sí, ¿no? Ya, listo, gracias. Muy bien. Y entonces llegamos a los años finales de la década de los 60. Ya, llegamos al gobierno militar de la Fuerza Armada entre 1968 a 1980. Ahí está. ¿Sí? Listo. Habíamos comentado hace un momento del golpe de Velasco, jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada contra el gobierno de Belaúnde. Entonces la Fuerza Armada se quedó en el gobierno 12 años, por eso algunos lo llaman docenio. Y el docenio tuvo dos fases, ¿sí? En un primer momento, el mando máximo del Perú estuvo en manos del propio Velasco Alvarado, y en un momento posterior, en una segunda fase, acá está, en una segunda fase tendremos a el general Francisco Morales Bermúdez, en la segunda fase de la Fuerza Armada. Ahí está. Bien, entonces comencemos con la primera fase. Apenas Velasco llega al poder, Velasco da una serie de discursos, obviamente para legitimar su golpe de Estado, o sea, para tener aceptación de la mayoría de peruanos. Porque aunque no lo creas, la gente quería que Belaúnde salga del poder, pero no tanto para que lo reemplacen los militares, ¿no?
Entonces, Velasco tenía que hacer una serie de acciones para legitimar su golpe y ganar el respaldo de la población. Entonces, a lo largo de los meses siguientes, Velasco comienza, como dije, a dar discursos y cada vez que intervenía, siempre dentro de sus ideas se encontraban ideas que iban desde lo reformista, políticamente hablando, o sea, hacer reformas, ya te comenté, estructurales, reformas estructurales, tanto a la economía como a la sociedad. Lo que no pudo hacer Belaúnde, Velasco lo iba a hacer, pero no bajo la democracia, como era el plan de Belaúnde, sino bajo un régimen autoritario. Incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un régimen autoritario, o si quieres llamarle dictatorial. Con Velasco se termina cerrando el Congreso, se prohíben de alguna manera los partidos políticos. No, no es lo mismo revolución que reforma, Mariela. La revolución implica, bajo el concepto marxista, como una transformación del sistema, pongamos, del capitalismo al socialismo. Pero bajo el concepto de la Fuerza Armada, bajo el criterio y el discurso de la Fuerza Armada, para ellos la revolución implica cambios que hace el Estado en la sociedad, pero que en el fondo no son cambios radicales, no son cambios totales, como dice acá Darling, son cambios en ciertas partes de la sociedad y la economía. En otras palabras, una reforma. La palabra revolución es el discurso que usa la Fuerza Armada, el discurso para afuera, pero lo real en la práctica termina siendo algunos cambios, nada más. Por eso en el fondo es un régimen reformista. Este concepto reformista es lo que terminan acuñando los investigadores sobre el gobierno de Velasco. ¿Sí? Sociólogos, antropólogos, historiadores consideran que Velasco fue reformista. Pero la Fuerza Armada pues nunca dijo eso, ¿no? La Fuerza Armada decía que era una revolución, ¿de acuerdo? Por eso que ellos llamaban, la Fuerza Armada, ella misma se decía que era el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Pero bajo la luz de las ciencias sociales, bajo la luz de la investigación, finalmente el gobierno termina siendo reformista. O sea, cambiar ciertos aspectos de la sociedad y la economía. ¿De acuerdo? A la luz del pueblo, el pueblo en realidad en un inicio pensaba que era un cambio del país, pero en realidad hubo gente en el Perú, muy poca gente que pensaba que esto era una revolución, salvo los allegados a la Fuerza Armada. Incluso, como dije, el común del peruano pensaba que la Fuerza Armada iba a hacer cambios, pero no bajo la idea de una revolución, un cambio radical, ¿me entiendes? Solamente la idea de cambios. Listo. Entonces, toda esta idea de hacer cambios de manera dictatorial autoritaria, Velasco lo materializó, ¿sí? Lo materializó en el llamado Plan Inca. Un plan, curiosamente, que Velasco no lo escribe, ¿ya? Velasco no escribe el Plan Inca, ¿ya? Este plan termina siendo escrito por algunos intelectuales de izquierda, como por ejemplo Héctor Béjar, ¿recuerdan el guerrillero? Este guerrillero había sido capturado por la Fuerza Armada y Velasco termina dándole la amnistía. La amnistía. También tenemos a Carlos Franco, un exaprista que terminó colaborando con el gobierno de Velasco Alvarado. Y entonces, ¿qué cosa era el plan Inca? Era un plan que está en internet, tú lo puedes bajar en internet, ¿no? Leer unos 5 minutos y te vas dando cuenta que el plan de Velasco fue esto, mira, lo subrayo, modernizar, modernizar la economía del Perú, que estaba muy atrasada, chicos, muy atrasada. Recuerda, todavía en estos años teníamos gamonalismo. Era algo así como feudalismo en el Perú. Feudalismo en el Perú. Imagínate, gamonalismo, tipo feudalismo en el Perú.
¿Quién trabajaba para el gamonal? El Yanacona y el Pongo. Y para que tú entiendas ese contexto, obviamente, chicos, tendrías que leer un poquito, o por lo menos el resumen, de las obras de José María Arguedas. Los ríos profundos, El sueño del Pongo. Ahí él escribe cómo era el gamonalismo en el Perú, ¿ya? Pero también, ¿qué cosa había? Había una oligarquía que estaba en contra de las reformas sociales en el Perú. Así que para Velasco, estos grupos eran lo que terminaba generando el atraso al país. No eran los indios, no eran los analfabetos, no era la gente humilde, eran ellos, decía Velasco. Por lo tanto, tenemos que cambiar lo tradicional, ¿por qué? Por lo moderno. ¿Y qué significa eso, profe? Convertir a ese gamonalismo y a la oligarquía, ¿convertirla en qué? Convertirla en una burguesía industrial. Eso quiere Velasco, obligar o invitar a estos sectores de poder a que se transformen en una burguesía industrial. Incluso Velasco conversa con ellos, y les dice, oigan señores, ustedes que han gobernado el Perú durante tantas décadas, desde la República Aristocrática, ¿por qué no invierten sus capitales para modernizar la economía? ¿Por qué no abren industrias de harina y pescado, industrias automotrices, industrias de alimentos? ¿Por qué no hacen eso, señores? El Estado les va a dar dinero para hacerlo. El Estado les va a subsidiar, les va a financiar. Chicos, de todos los que fueron invitados por Velasco, unos cuantos se convirtieron en burguesía industrial o burguesía. Abrieron sus bancos ahí. El caso más sonado es el caso del señor que hasta ahora sigue siendo uno de los más ricos del Perú, Dionisio Romero. No sé si ustedes han escuchado quién es Dionisio Romero en el Perú. Es uno de los 10 hombres más ricos del Perú. Hoy día él es dueño de un banco, el Banco de Crédito del Perú. Ese señor debe darle las gracias a Velasco Alvarado, porque Velasco Alvarado termina impulsando su sistema financiero. ¿Ya? Muy bien. Claro, por supuesto, hay mucha incertidumbre, pero la idea de Velasco era eso, ¿sí? Listo. ¿Qué más plantea Velasco, chicos? Ya tenemos acá la economía, ¿ven? Modernizar la economía, ¿está bien? ¿Qué más plantea Velasco por aquí? También Velasco planteaba, lo subrayo ya, la democratización de la sociedad peruana. Profe, ¿qué significa la democratización? ¿No era Velasco una dictadura? Es que la palabra democratizar no solamente va con la política, chicos. La democratización o la democracia también va al lado económico y al lado social. ¿Qué significa eso? Elevar la calidad de vida de los peruanos. Elevar la calidad de vida de los peruanos. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué? Acá está, creo ya lo había puesto, ya no lo voy a escribir más. Acá. Para poder, ¿qué? Reducir. ¿Qué cosa vamos a reducir? Las desigualdades sociales. Reducir las desigualdades sociales. ¿Ok? Profe, ¿y eso para qué tendría utilidad? Miren chicos, si en el Perú hay menor desigualdad social, por lo tanto habrá más o menos conflictos sociales. ¿Qué dices tú? ¿Mm? Claro, claro, muy bien. Hay menos conflictos sociales. ¿Ves? Y si hay menos conflictos sociales, chicos, habrá mayor o menor peligro a una revolución. Menos peligro a una revolución. ¿Te das cuenta? Eso es lo que buscan los militares. Eso es su reforma. Evitar que en el Perú haya revolución. ¿Ven? Y entonces es importante que el Estado intervenga en la economía. ¿Cómo se llama, chicos, esos modelos económicos que planteaban que el Estado intervenga en la economía? ¿Recuerdan? ¿Ortodoxo o heterodoxo? Keynesiano, pero hay un término mucho más aplicado para nosotros, pues, ¿no? Es el modelo heterodoxo. Ah, correcto, el modelo heterodoxo.
¿Ok? ¿Está bien? Listo. También el Estado, el gobierno debe recuperar el principio de autoridad. Velasco decía, ya basta que nuestros gobiernos se arrodillen ante el imperialismo extranjero. Ya basta que nuestros gobiernos regalen los recursos naturales. Es hora que el gobierno recupere su principio de autoridad. De esa manera, nuestro país, dice Velasco, alcanzará, ¿qué va a alcanzar? Un gobierno más independiente y nacionalista. ¿De acuerdo? Eso es lo que Velasco Alvarado tenía en el plan Inca. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, y según Velasco, y según la Fuerza Armada que apoyaba a Velasco, ¿por qué era importante hacer esto? ¿Por qué era importante? O sea, ¿qué cosa motivaba a Velasco Alvarado a hacer todo esto? El Perú era un país muy desigual, un país demasiado desigual. Hay muchas desigualdades entre el campo y la ciudad, entre un hombre, vamos a llamar así, indígena y otro que no lo es. También habían desigualdades en el tema de los, las familias que estaban ubicadas en un sector socioeconómico A y un sector socioeconómico E. Había muchas desigualdades. Pero también lo que Velasco pretendía hacer con todas estas reformas era romper la dependencia con las potencias mundiales. ¿Ya? Eso es lo que termina motivando a las reformas de Velasco. Listo. Entonces, chicos, como te decía al instante, hace un instante, Velasco busca ganar legitimidad. Y para legitimar su gobierno ante la población peruana, el 9 de octubre, 6 días después del golpe de Estado de Belaúnde, de 1968, Velasco Alvarado, mire lo que hace, ¿eh? Anuncia la expropiación de la refinería de Talara, ¿Recuerdan quién era todavía dueña de esta refinería? La International Petroleum Company, ¿correcto? La IPC. Los gringos se fueron del Perú, chicos, se fueron del Perú, y esto pasa a manos del Estado peruano. Ese día, Velasco Alvarado lo convierte como un día festivo, como un día feriado para los siguientes años. ¿Cómo llamó Velasco este gobierno? Esta fecha, perdón. Día de la dignidad nacional. Mira, y en realidad había mucha gente en el Perú que estuvo de acuerdo con esto, ¿no? Y la gente opinaba de este tipo de actos diciendo esto. Velasco es el único presidente, disculpa, que sea un poco tosco, Velasco es el único presidente que tiene lo que ponen las gallinas. Velasco es el único presidente que tiene eso porque se ha enfrentado al imperio norteamericano. Y la gente, bravo, el general Velasco, incluso a Velasco le llamaban el chino Velasco, ¿eh? Así le decían, el chino Velasco. Pero te dije que todo esto de aquí, ¿para qué era, chicos? ¿Para qué era esta medida? Para ganar legitimidad, ¿sí o no? Hacer algo que otro gobierno no ha hecho, pues, ¿no? Legitimidad ante las masas, ante la población peruana, ¿ve? Claro, ¿correcto? ¿Por qué Chino Velasco? A ver, no sé si tengo acá una foto de Velasco. Ahí está. Bueno, porque medio chinado dicen que era, ¿no? Medio chinado, ¿ya? Bueno, en fin. Alguna gente pensaba que era chinado, en fin, ahí está. Listo. Profe, ¿y qué empresa crea Velasco para administrar esta refinería? Acá está, mira. La empresa Petroperú. ¿Ya? Acá está, mira, incluso Velasco construye un edificio enorme, gigante. Este edificio hasta ahora existe. Está por Javier Prado. Esto está muy cerca a lo que, bueno, hoy día esto es el Museo de Cultura, perdón, Ministerio de Cultura. Ese es el antiguo edificio Petroperú. Está por Javier Prado, por la estación del tren eléctrico, por la Biblioteca Nacional, por ahí está.
Ahora, este tipo de arquitectura, déjame hacer un pequeño paréntesis. En el gobierno de Velasco Alvarado, chicos, la arquitectura también se desarrolló bastante. ¿Ah? Este tipo de arte que se comienza a practicar en el Perú se llamaba el brutalismo. El brutalismo porque era una arquitectura pues gigante, ¿no? Enorme, brutalismo le llamaban ese arte. Bueno, entonces, ¿para qué servía el petróleo? ¿Para qué tanto petróleo? Tú te preguntarás. Es que, chicos, el petróleo era un medio para luego de esto impulsar otro plan de Velasco Alvarado. ¿Cuál era? Velasco termina aplicando el modelo económico EASY. ¿Qué significa EASY? Profe, fácil. No, no es fácil. EASY es esto, mira. Léelo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ese es el modelo EASY. Ahí está. Claro, tú sabes que un país que controla combustibles puede mover industrias. Y a través de este modelo, Velasco, ¿qué cosa buscaba? Desarrollar la industria nacional, ya te había comentado hace un momento. Independiente, ¿verdad? La industria nacional independiente. Pero mira, yo le voy a poner esto. Le voy a poner entre comillas. ¿Por qué, profe, le pone entre comillas? ¿Acaso no era una industria de peruanos del Estado peruano? Sí y no a la vez. Sí, porque el nombre era Industria Nacional. Habían varias empresas del Estado peruano, ¿sí? Varias empresas del Estado peruano, empresas públicas con el nombre Perú. Petroperú, Enafer Perú, Enapu Perú, Entel Perú, Aero Perú, etcétera. Uno diría, profe, el gobierno de Velasco Alvarado tenía empresas nacionales, públicas, del Estado, enormes. Eran peruanos, pero hay un detalle. Velasco Alvarado, para poder promover estas industrias, entre comillas, nacionales, tenía que comprar, por ejemplo, para un avión, acá teníamos nosotros una marca de aviones, ¿ya chicos? Se llamaba Aeroperú. Para que ese avión, entre comillas, peruano, ensamblado en el Perú, funcione, Velasco compraba tecnología de Estados Unidos. El gobierno Velasco compraba bienes de capital, maquinaria de Estados Unidos. ¿Ve? Piezas para esos aviones tan pequeñitas que al final no eran 100% peruanos, chicos, esas industrias. Y eso terminaba siendo carísimo. ¿Saben por qué? Porque era tecnología de punta. Eso no había en el Perú y los gringos aprovechaban y nos vendían caro. Y como el gobierno de Velasco no podía comprar a un precio así fijo, el gobierno de Velasco terminaba comprando por partes. Y le decía a Estados Unidos, un favor, pues, ¿cuánto cuesta esa máquina para hacer esta otra máquina? Ya te vendo unos 50 millones de dólares. O Estados Unidos, te pago 20, te debo 30. Pues. Ya, después me pagas. Y así se fue sumando la deuda. Deuda más deuda, chicos, ¿eso que termina provocando con el tiempo? El aumento de la deuda externa. ¿Ven? Ahí está el impacto. El aumento de la deuda externa. ¿Ya? Claro. Es que pasa, chicos, si tú dices, profe, voy a hacer industrias en el Perú, qué chévere, profe, ya no vamos a depender del mundo. Lastimosamente, chicos, para esa industria necesitas comprar de afuera algo. Un país no puede crear todo lo que necesita. Lastimosamente es así. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y qué beneficios traía esta industrialización o modelo EASY? Número uno, Velasco, si tú eras empresario peruano, ahora, ten en cuenta que en la época de Velasco las empresas no eran todos del Estado, ¿ah? No vayas a creer que todas las empresas del Perú eran del Estado. Velasco no expropió todas las empresas, ¿ok? Expropió empresas extranjeras, viejas, Velasco las compró y las reflotó, las modernizó. Pero otras empresas extranjeras que eran modernas, Velasco no las tocó. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Dos, las empresas nacionales también eran de capital privado. Si tú eras un peruano con dinero, tenías una gran empresa, Velasco no te las quitaba. Velasco te va a ayudar a ti. Por ejemplo, si tú quieres impulsar tu propia empresa nacional, Velasco dice, mira, si tú vas a comprar bienes de capital, yo te voy a exonerar. Yo te voy a exonerar.
Pero si tú, empresario peruano, me traes al Perú bienes finales, yo te voy a cobrar un montón de aranceles. Yo no quiero que traigas bienes finales. Yo quiero que tú produzcas eso aquí en el Perú. No te voy a obligar, no te voy a poner una pistola en la cabeza. Lo que te voy a obligar es que si tú compras productos hechos, yo te voy a cobrar muchos aranceles. Pero si tú traes tecnología al Perú, yo te voy a exonerar. Eso era el modelo Easy, ¿ya, chicos? Por ese motivo, muchos productos norteamericanos no llegaban al Perú. Muchos productos no llegaban al Perú. A ver, ¿qué dice por acá Lucky? El problema es que empezaron desde arriba para abajo. Taiwán demostró que sí tiene que empezar poco a poco. Claro, es una forma. Por eso, chicos, en los años 60, 70, era bien raro que tú encontraras en las calles de Lima un joven como tu edad que tuviera zapatilla Nike, o zapatilla Adidas o Puma, o un buzo de la marca Umbro, o tu televisor a blanco y negro. Era bien tranque encontrar a alguien con ese tipo de vestimenta. ¿Por qué, chicos? Porque eso no entraba al Perú. Eso no entraba al Perú. No, Umbro es extranjero. A lo que voy es que tú no encontrabas así nomás un peruano que tuviera en su ropa marca Umbro, zapatilla Nike, Adidas, ¿me entiende? Pantalón Levi Strauss o una camisa, no sé, pues Hugo Boss. O sea, no, no había. Porque la idea de Velasco es que acá se compre todo eso. Por ejemplo, chicos, si tú estabas en el colegio público, el Estado peruano tenía su propia fábrica de zapatillas. Y todos los jóvenes que estudiaban en educación pública, pregúntales a tu papá, yo también me puse eso, todos los jóvenes que estudiábamos en el colegio público teníamos que vestirnos con ropa que el Estado brindaba. Por ejemplo, tu zapatilla no era pues Puma, no hay nada. Tu zapatilla se llamaba la marca Sin Fin, la marca Audaz. ¿Ya? Igualmente, tu uniforme escolar lo elaboraba el Estado. Así era en ese tiempo. El modelo Easy establecía ese tipo de medidas. De esa manera, pues chicos, de esa manera, el Estado terminaba controlando actividades estratégicas, entre ellas la industria. Con el modelo Easy se implementa el proteccionismo, ¿ya? A los bienes finales. ¿Qué significa proteccionismo? Subir los aranceles, excepto a los bienes de capital, o sea, la tecnología. Y si el Estado te cobraba impuestos porque si tú traías bienes finales, esas divisas eran invertidas en el sector público, o sea, en las industrias del Estado, y te ayudaban a financiar a la industria nacional en el Perú, tanto del mismo Estado como también del capital privado, tanto público como privado en el Perú. Por eso que muchos empresarios peruanos se beneficiaron con el modelo de Velasco Alvarado. ¿Ya? Bien, profe, ¿se permitía en el gobierno de Velasco Alvarado capital extranjero? Por supuesto, chicos, que había capital extranjero. El ejemplo más claro, mira, es la Sauder Perú, una empresa minera norteamericana que estaba en Arequipa, Moquegua, Tacna. ¿Ve? Entonces, cuando la gente dice, profe, Velasco Alvarado fue socialista, chicos, si Velasco hubiera socialista, todas las empresas extranjeras las hubiera manejado el Estado, ¿sí o no? Dos, si Velasco hubiera sido socialista, no habría propiedad privada, ¿sí o no? ¿Había propiedad privada con Velasco Alvarado? Por supuesto. O sea que se descarta totalmente que el gobierno de Velasco sea socialista. ¿Qué tipo de gobierno, por lo tanto, fue Velasco? Bueno, fue un gobierno con un capitalismo de Estado, donde el Estado promueve industrias y también maneja algunas industrias del país. ¿Correcto? Eso termina siendo la característica económica del régimen de Velasco Alvarado. ¿Ya? Y a continuación, chicos, viene otra reforma importante de Velasco Alvarado. ¿Cuál es? ¿Cómo tú elevas la calidad de vida? ¿Cómo elevamos la calidad de vida del peruano? ¿Cierto? Una forma de elevar la calidad de vida del peruano, según Velasco, ¿cuál es? Darle a los trabajadores estabilidad laboral.
Si tú pasabas un periodo de 3 meses trabajando en el Estado peruano, te ganabas tu estabilidad laboral para toda tu vida. Ya nadie te podía botar el trabajo. Con eso Velasco Alvarado genera que los trabajadores y los empleados del Estado comiencen a elevar su nivel salarial. ¿Ya? Agrégale eso también, chicos, que para que los precios de los alimentos no suban, Velasco Alvarado también planteó como medida el control de precios y también los subsidios. ¿Sí? Esto para que los trabajadores que estaban ganando un mayor salario puedan comprar productos a menos precio. ¿Ya? Profe, en otras palabras, Velasco parece que está utilizando el poder económico del Estado para mantener a tanta gente, ¿no, profe? Sí. Entonces, la plata que Velasco Alvarado termina concentrando se está distribuyendo en la población, ¿sí o no? Pero ¿qué cosa está disminuyendo? Como dice por acá Loki, la productividad. No hay mucho dinero para reinvertir en la industria. Está bajando la productividad. ¿Es uno o es otro? ¿Se dan cuenta? Los anteriores gobiernos que hacían aumentaban la productividad, pero había una gran desigualdad social. Velasco está disminuyendo desigualdad social, pero está bajando la productividad. Se están yendo a ambos extremos, ¿se dan cuenta? Claro. ¿Y eso, profe, qué va a ocasionar? Si tu Estado peruano no tiene una industria que produzca, entonces, ¿cómo vas a pagar tu deuda? ¿Sí o no? Si no vendes lo que tú produces, no puedes vender o vendes poco, ¿cómo pagas tu deuda? ¿Qué se va generando en el Estado? Cada vez más deuda crece, la mora, los intereses, y eso va a terminar provocando que un déficit fiscal terriblemente gigante. Claro, muy bien. Y agrégale eso a la deuda externa. Profe, y entonces, profe, toda la reforma de Velasco fue un desastre. Sí y no a la vez. ¿Dónde estaría el no a la vez? 1969. Velasco Alvarado termina proponiendo la reforma más esperada de la historia del Perú, por lo menos en los últimos 280 años, la reforma agraria. Se elimina el poder de las haciendas, chao oligarquía, fin de las haciendas. Profe, todas las haciendas, Velasco se bajó a todas las haciendas, ¿ya? ¿Y esto para qué? Para evitar luchas sociales entre los trabajadores y los dueños de las haciendas, ¿ya? Y también para incrementar la productividad. Velasco Alvarado decía que las haciendas ya no eran productivas como antes. Entonces, él pensaba que si los campesinos tenían el manejo de las tierras, como era la primera vez, tú sabes que la primera vez pues hay mucha motivación, ¿sí o no? Los campesinos iban a generar mayor productividad de las tierras. Ese era el plan de Velasco, pero no se logró, no se logró. Porque para elevar la productividad de la tierra requieres dos cosas, capital y tecnología. El Estado no brindó ninguna de las dos, chicos, lastimosamente. ¿Ya? Y también la reforma, como última instancia, se dio para contener la migración interna, que al final continúa la migración porque la reforma agraria no trajo éxitos económicos esperados. Claro, el campesino, cuando tú dices, profe, Velasco Alvarado le dio tierra al campesino, no, la tierra nunca fue del campesino, chicos. La tierra que Velasco entregó nunca fue del campesino. Entonces, ¿de quién fue la tierra? Del Estado. El Estado creó cooperativas, cooperativas agrarias en la costa, donde el campesino que era simplemente era un socio y el Estado tenía que organizar, administrar, tenía que repartir las ganancias, las utilidades, ¿eh? Y en la sierra se crearon las llamadas sociedades agrícolas o agrarias de interés social, donde el campesino también era una suerte de socio, ¿ya? Velasco Alvarado, por si acaso, chicos, nunca entregó parcelas de tierra, chacras. Simplemente organizó las cooperativas. Profe, ¿y dónde se aplicó más la reforma agraria? Más fue en la costa. En la costa se aplicó la reforma agraria y en menor medida se aplicó en la sierra. Muchos campesinos
no recibieron las tierras que esperaban desde hace siglos atrás. Del 100% de familias que en la sierra iban a recibir tierras, chicos, solamente Velasco llegó a repartir a 20% de las familias. El 80% de las familias en la sierra no accedieron a las tierras, porque el siguiente gobierno que debió hacer eso no lo hizo. ¿Y a quién me refiero, profe? Al gobierno de Morales Bermúdez. Y entonces en el campo se comenzó a generar una desigualdad. Campesinos con tierras, campesinos sin tierras. Entre comillas, campesinos ricos, campesinos pobres. ¿Sabes quién sacó provecho de esa contradicción? En 1971, en la Universidad de Huamanga, Ayacucho, el profesor Abimel Guzmán Reynoso, de la Facultad de Filosofía de esa universidad, comienza a organizar profesores en Ayacucho. Y esos profesores son los que luego van a ser maestros de muchos alumnos en la sierra. Y esos alumnos eran hijos de esos campesinos sin tierra. En los años 70, 1971, nace la agrupación Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, en Ayacucho, y criticaba la reforma agraria de Velasco Alvarado. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que la historia va a llegar a un punto final, ¿no? Tarde o temprano, los conflictos sociales se van a dar fuertemente en el Perú, porque la reforma agraria no cumplió con los objetivos previstos. ¿Ok? Ahí está. Profe, o sea, la reforma agraria fue un desastre. Económicamente hay mucho cuestionamiento, pero ¿sabes cuál es el impacto positivo de la reforma agraria? ¿Ya? El impacto positivo de la reforma agraria, chicos, es que convirtió a ese indígena. ¿En qué lo convirtió? En un peruano con todas las letras, en un ciudadano peruano. Señor Quispe, señor Mamani, señor Condori, buenos días. Antes, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos tratados, chicos? ¿Cómo eran tratados? Oye, serrano, cholo, indio. Ah, ¿ven cómo cambia el trato? La ciudadanía fue esa característica que trae la reforma agraria. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante que resaltar que socialmente la reforma agraria, chicos, disminuyó el racismo en el Perú. No lo eliminó, pero sí lo disminuyó. ¿Qué más disminuyó, chicos? La discriminación en el Perú, en todo sentido. ¿Ven? Había mucho que hacer, pero Velasco dio un paso importante para esta tarea, ¿ya? Que todavía sigue pendiente en nuestro país. Ya está. Por eso, chicos, cuando nosotros analizamos la historia, siempre tenemos que ver la parte positiva y la parte negativa. No podemos solo enfocarnos en la parte positiva o en la parte negativa, ¿ya? Hay que ver de ambas partes para ser un poco más objetivo. Claro, Lucky, claro. Velasco hizo esto para evitar que los indígenas se levanten con armas, pues chicos, imagínate, los indígenas se levantan con armas con Sendero. Terrible, una guerra en el Perú, ¿verdad? Claro. Bien, punto final. Para terminar, Velasco Alvarado, porque la prensa, los medios de comunicación, chicos, le hacían la pelea a Velasco. ¿Por qué, profe? Porque la oligarquía manejaba medios de comunicación. Acá está, mira. Estos son los medios de comunicación de la oligarquía. Velasco dice, como me están molestando mucho estos medios de comunicación, vamos a hacer esto. Vamos a estatizarlos. A partir de ahora todo esto pasa al Estado y pasa a los trabajadores. Y Velasco le quita los medios de comunicación a estos grupos de poder. Por eso, chicos, estas tres medidas, mejorar estabilidad laboral. Número 1, la reforma agraria. Número 2, y el control de los medios de comunicación. Velasco Alvarado lo hizo ¿con qué finalidad? Acabar con el poder de la oligarquía, quebrar el poder de la oligarquía, incrementó derechos laborales, le quitó el poder económico a la oligarquía,
le quitó la libertad de prensa a la oligarquía. Velasco le da el tiro de gracia para que la oligarquía muera en el Perú. ¿Desde cuándo estaba esta oligarquía, profe? Desde el contrato Grace, desde después de la guerra contra Chile. Velasco termina aniquilando a la oligarquía. Así es, históricamente. ¿Ya? Allá, ¿en qué año se da la reforma agraria? 1969, 24 de junio. Bien, bien chicos. Ahora, para ir terminando. También Velasco Alvarado promueve una reforma educativa gracias al apoyo que tuvo del profesor sanmarquino Augusto Salazar Bondi. A nivel internacional, Velasco apoya a los países no alineados, que eran países nacionalistas en el contexto de la Guerra Fría. Y como Estados Unidos estaba presionando demasiado, chicos, y dos, Chile, para esos años, gobernada por un dictador, Augusto Pinochet, está comprando armamentos. Chile está comprando armamentos, ¿eh? Velasco dice, oye, ¿por qué Chile compra armamentos? ¿Querrá hacer una guerra contra el Perú? Entonces hago lo mismo, ¿no? Compro armamentos, pero no le compro a Estados Unidos. Le compro armamento a los soviéticos. Ahí, eso es uno de los factores para que Velasco Alvarado caiga. Velasco va a ser visto por Estados Unidos como un agente comunista. Y de ahí que, desde ahí hasta ahora, todos repiten lo mismo. Velasco era comunista, solo por comprar armas a la Unión Soviética. ¿Ya? Sin embargo, otro problema de Velasco, chicos, y eso es uno de los factores que los sociólogos comentan, ¿por qué fracasa la reforma de Velasco Alvarado también? Porque Velasco era muy personalista. Velasco no pedía la opinión de la gente. Peruanos, ¿están de acuerdo con lo que hago? Peruanos, ¿qué les parece la reforma agraria? Peruanos, ¿qué les parece mi gobierno? Velasco nunca te preguntaba. Había un exceso en autoritarismo. Y si tú salías a protestar, Velasco Alvarado te reprimía, como pasó, por ejemplo, con la policía. En 1975, la Policía Nacional del Perú, chicos, hace una huelga contra Velasco, porque el gobierno de Velasco había aumentado el salario a los militares y no a los policías. Los policías hacen su huelga en todas las comisarías. Y el gobierno de Velasco tuvo que enviar tanques de guerra contra los pobres policías. ¿Sí? Y obviamente Lima, como no había seguridad, Lima fue saqueada. A ese momento, chicos, ¿sabes cómo se llamó? El Limazo. El Limazo. Saqueos, robos, delincuencia, asalto, incendios, ¿no? Lima era un caos. ¿Ven? La Fuerza Armada tuvo que tomar el orden, ¿eh? Mira, esta es la Plaza San Martín, mira. Mira cómo quedó la Plaza San Martín. La gente mira cómo saqueaba acá, mira, cómo saqueaba los centros comerciales. Acá la gente mira, los militares disparaban y la gente mira tirada en el suelo. La policía se enfrentó a los tanques, chicos. Muchos policías murieron también. Por eso la Fuerza Armada dijo, no, Velasco Alvarado ya no puede seguir. Ya no puede seguir. Y lo cambiaron. Lo cambiaron por Morales Bermúdez. ¿Ya? Velasco Alvarado ya para ese momento estaba muy enfermo. Le habían operado la pierna. Estaba ya paralítico. Y después fallece los años siguientes. Lo reemplaza este señor Morales Bermúdez, ¿ya? Muy amigo de Estados Unidos, cercano a los Estados Unidos, ¿ya? Y en su gobierno, él conversa con el Fondo Monetario Internacional, que es la entidad que de alguna forma manejaba nuestra deuda externa, y el Fondo Monetario le dice a Morales Bermúdez, señor Morales, no queremos tener problemas con su gobierno, ¿está bien? Queremos que usted aplique en el país, en su país, medidas liberales, ortodoxas, ¿ya? Así que vaya abandonando eso del ICI, abandone eso del proteccionismo, abandone. Vayan abriéndose su mercado. Perú, prepárate para recibir importaciones. Y Morales Bermúdez elabora un plan para ese proyecto, el plan Tupac Amaru, que es muy distinto al plan Inca, y el plan Tupac Amaru que proponía dejar de lado las reformas de Velasco Alvarado, ¿te acuerdas? La reforma agraria, chao. Así que, campesino, ni pienses que te voy a dar tecnología capital, tú maneja tu futuro a tu suerte, te abandono.
¿ya? Yo tengo que ahorrar para pagar la deuda externa. Eso se llama el liberalismo ortodoxo, chicos. Austeridad, menos gasto social, ¿verdad? Austeridad y cancelar a tiempo la deuda externa, que era enorme, como te decía. Y tercero, disminuir el control de precios. Eso significa, chicos, que al día siguiente de esto, los vendedores, ¿qué van a hacer? Ellos mismos, los vendedores, van a fijar el precio de los productos. ¿Sí? El vendedor mismo va a fijar el precio. Antes lo hacía Velasco, ahora lo hace el vendedor. Por eso que Morales Bermúdez baja el control de precios. Así que cada semana, cada lunes, el ministro de Economía de Morales Bermúdez anunciaba, señores, este día la leche va a costar 50 soles. Y el siguiente lunes, la leche va a costar 75 soles. El siguiente lunes, señores, les tengo que informar que la leche va a costar 100 soles. Y el siguiente lunes ya eran 150 soles. O sea, cada semana el paquete económico subía. A eso se le va a llamar el famoso paquetazo. ¿Qué es el paquetazo, profe? Es el aumento de los precios de los alimentos de pan llevar, de los alimentos de consumo popular. Imagínense la leche, el pan, los huevos, el fideo, los combustibles. Terrible, chicos, cada semana subía. Y tú no podías salir a la calle a protestar porque el gobierno te enviaba los tanques, ¿correcto? Hasta que un día se juntaron todos los trabajadores, empleados y estudiantes universitarios, los sindicatos, el sindicato más bravo de la época, chicos, ¿quién era? Los maestros, con el SUTEP, los profesores, también los obreros de la CGTP, un sindicato de trabajadores. Se juntaron con quiénes, chicos, los universitarios, ya te imaginarás quién está en ese grupo. ¿Ah? Los samarquinos con su piedra samarquina, ¿correcto? Estudiantes de colegio, de primaria, secundaria, obreros y otros trabajadores, chicos, todos ellos, ¿a dónde fueron? Todos se fueron ¿a dónde? Al paro. Vámonos al paro. Paro nacional. De acuerdo a los sociólogos, este paro nacional fue el más grande que el Perú vivió en toda su historia. Bueno, todo Lima, mejor dicho, ¿no? Bueno, en realidad el Perú, porque fue un paro nacional. Entonces, chicos, ustedes preguntan a sus abuelitos, la zona de Comas, Puente Piedra, El Agustino, Vitarte, Vía El Salvador, todo Lima paró. La gente en las calles en sus marchas, nada que yo voy a vender hoy día en mi tienda porque no me gusta el paro, no, yo voy a ir al colegio a mis clases, no, yo tengo mi examen en San Marcos, no me importa la toma, vámonos todos al paro, vámonos todos, chicos, todos de frente, ¿eh? Y mira lo que se logró. ¿Qué cosa pedía el paro nacional? Nuevas elecciones y una nueva constitución. Y para que el gobierno acepte, porque si el gobierno no aceptaba eso, chicos, toda la gente se iba contra el gobierno. Morales Bermúdez tuvo que convocar a una asamblea constituyente. Dicha asamblea va a agrupar a varios partidos políticos, tanto de derecha como izquierda, y van a darle la presidencia a este anciano, Víctor Raúl Ayala Torre, como un homenaje, dicen, a su carrera política. Al año siguiente, esa asamblea constituyente promulga la Constitución del 79 y esta Constitución que establece la edad mínima para votar 18 años, como hoy día ocurre. Todos van a votar en el Perú, incluyendo los analfabetos. Después de 100 años, más o menos, los analfabetos van a votar en el Perú. Chicos, y al año siguiente se convocaron a elecciones presidenciales, 1980. Y los partidos políticos vuelven a participar. Se presenta Belaunde, que ha vuelto de Argentina, ya allí La Torre había fallecido.
ahora estaba el número 2 del APRA, Armando Villanueva, y estaba un montón de candidatos políticos de izquierda. Viendo las elecciones, la ganó Belaúnde. Chicos, esa misma fecha de las elecciones, en Ayacucho, en Chuschi, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, quema las ánforas electorales. Y en la pared del colegio, porque esto fue en un colegio en Ayacucho, chiquitito, decía esta frase, decía así: viva el ILA, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Qué significa ILA, profe? Viva el inicio de la lucha armada. Es el comienzo de nuestra historia, chicos, ¿de qué? De 20 años consecutivos de violencia política. Lo que llaman algunos terrorismo, subversión, comienza en los años 80. Profe, ¿qué pasó después? Eso lo veremos la próxima semana, ¿ya? Por este mismo canal, a esta misma hora, y en este, ojalá que no en este medio, pero sí en la plataforma de Sabia, ¿ya? Bien, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar, vamos a empezar con las preguntas, ¿ok? Ve marcándolas porque vamos a ir con todo. La próxima semana tenemos a Alan García, el gobierno de Belaúnde también, y como un caso excepcional, porque así nomás no se considera, vamos a desarrollar el tema del terrorismo como tema. No solamente como un dato, sino vamos a hacer el terrorismo como tema. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque en el prospecto de San Marcos hay un ítem que se llama Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Ya? Y en ese ítem hablan del terrorismo, que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Muy bien, listo, chicos. Cuídense muchísimo, que tengan una excelente noche. Espero que les haya agradado la clase humildemente. Y esto lo voy a subir para que todos lo tengan anotado, ¿ya? Gracias, chicos. Se cuidan muchísimo. Que tengan un excelente día. Sigan repasando muchísimo, por favor. Gracias con todo, chicos. Nos vemos.